Salmo 42. Dice el músico principal, masquil de los hijos de Coré: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, hemos estado ya estudiando por varias reuniones este salmo, y dentro de las cosas que hemos comentado, veíamos cómo independientemente de no conocer la situación específica del salmista, de quien había escrito este salmo, sabemos, de acuerdo a las letras, que estaba atravesando por un momento de sufrimiento, por un momento de angustia. Sin embargo, a pesar de estar pasando por una situación penosa, por una situación terrible y que se hacía cada vez más grave y más pesada, debido al escarnio de aquellos que le rodeaban, debido a las burlas de aquellos que estaban a su alrededor. Bueno, a pesar de todo esto, él, y también veíamos la reunión pasada, nosotros tenemos razones para alabar a Dios. Él declara en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Su alma estaba inquieta, su alma estaba angustiada. Sin embargo, él dice: espera en Dios, como la respuesta a esta pregunta. Como creyentes, el único que puede darnos descanso en medio de la aflicción es nuestro Señor. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún, hermanos, aún en medio de la angustia, podemos ciertamente y tenemos razones para alabar a nuestro Dios. Lo mencionábamos temprano. Es en las situaciones difíciles donde se manifiesta lo que hay realmente en nuestro corazón, donde se ve nuestro carácter. Bueno, en medio de esta situación adversa, esta persona, este autor del Salmo, manifestaba un carácter agradecido, un carácter de una persona que alababa a Dios en medio de la adversidad, que esperaba en Dios, que esperaba y no buscaba la solución en otras cosas y en otras personas, buscaba la respuesta a sus plegarias,
buscaba la respuesta a su sufrimiento, buscaba la respuesta a su inquietud en Dios. Espera en Dios. Y podemos esperar en Dios en medio de la dificultad con gratitud, alabándole. Aún en la situación, insisto, más adversa y más triste, más angustiante que nos podamos encontrar. Podemos y tenemos razones para alabar a nuestro Señor. El versículo 6 dice, y continúa manifestando esto el salmista: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Poníamos como ejemplo a varones de las Escrituras que aun cuando tenían almas abatidas, aun cuando tenían almas angustiadas, inquietas por las situaciones que atravesaban, encontraron una oportunidad en medio de eso para adorar y para alabar a Dios. Solamente les invito, para los que no están, que me acompañen a uno de esos. Job, capítulo 1. Versículo 18 solamente vamos a leer desde ahí en adelante. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas, los hijos de Job y las hijas de Job, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya había perdido todos sus bienes, toda su riqueza material, Job, y para añadir aún más a su sufrimiento, pierde todos sus hijos. Tal vez el tesoro o la riqueza más grande que pueda tener un hombre. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, en medio del sufrimiento, hermanos, en medio de la adversidad, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, se puede adorar a Dios cuando estamos sufriendo. De hecho, es lo que espera Dios de los suyos cuando estamos sufriendo. Que le alabemos, que le manifestemos nuestra gratitud, que confiemos y esperemos en Él. Veíamos también a David, después de su pecado, este trajo consecuencias. El dictamen de Dios fue grande en contra de David. Dios estaba resuelto a quitarle la vida a David, pero por su arrepentimiento Dios remitió su pecado. Sin embargo, trajo consecuencias, y una de esas consecuencias fue que su hijo, aquel fruto del pecado, muriera. David, ya arrepentido, una vez que supo que su hijo había muerto, dice que se levantó, que comió y que adoró. Son un par de ejemplos. Uno podría decir, sí, pero es que estamos hablando de David y estamos hablando de Job. Estamos hablando de personas que confiaban en Dios. Y los que están acá, en algún momento los que estamos acá, en algún momento hemos dicho depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La actitud que Dios espera de nosotros en medio de la adversidad es la misma que esperaba de David, que esperaba de Job y de tantos grandes hombres y mujeres de la Escritura. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Yo me preguntaba de dónde sacaba este salmista, y también hacía extensible esta pregunta para David y para Job: de dónde sacaban ellos, en medio del sufrimiento, la fuerza
y la disposición de su corazón para alabar a Dios. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo? ¿Tenían algún secreto ellos que nosotros no tengamos o que desconozcamos para adorar a Dios aún habiendo perdido lo más importante, aún estando sufriendo lo indecible? ¿Eran más especiales ellos que nosotros? ¿Conocían algo ellos que nosotros no conozcamos? La respuesta la da el mismo versículo 6. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Segunda parte del versículo 6 dice: me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. ¿Sabe lo que impulsaba a estos hombres a alabar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Sabe cómo ellos eran capaces de expresar su gratitud y adorar el nombre de Dios cuando todo estaba mal en su vida? Porque en esos momentos ellos traían a la memoria el recuerdo de Dios. Ellos traían a sus mentes pensamientos acerca de Dios. Y de ahí viene esta capacidad. Cuando viene la dificultad, se hace absolutamente necesario refrescar nuestra memoria y recordar a Dios y todo lo que Él ha hecho con nosotros. Salmo 77. El versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Vemos una vez más palabras de angustia, palabras de sufrimiento. Noten el versículo 10 del mismo Salmo. Dije: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Por eso estos hombres tenían la capacidad de alabar a Dios cuando estaban sufriendo. Porque cuando estaban sufriendo, traían a su memoria a Dios. Traían a su memoria los recuerdos de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. ¿Cuánto Dios ha hecho con nosotros y en favor nuestro, hermano? ¿Cuánto? Lo que pasa es que muchas veces el sufrimiento nos provoca lo que yo he definido como el Alzheimer espiritual. Cuando estamos sufriendo olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando estamos sufriendo parece que se nos olvida que Dios ha sido bueno, que hemos vivido otras situaciones tristes y difíciles en nuestra vida y ahí ha estado Dios con nosotros sustentándonos y que nos ha ayudado a salir adelante. El sufrimiento muchas veces nos nubla la vista. El sufrimiento muchas veces nos hace perder la capacidad de acordarnos de Dios,
de acordarnos de lo bueno que Él ha sido con nosotros. ¿Sabe? Uno de los reproches más grandes que Dios le hacía a Israel, ¿sabe cuál era? Que habían olvidado lo que Él había hecho con ellos. Vemos al pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto, Dios sacándolos con mano poderosa de ahí, trayendo plagas, trayendo situaciones sobrenaturales y sacándolos de la esclavitud. Y a la vuelta de la esquina, cuando ellos habían salido, ya estaban quejándose y reprochándole a Dios. Habían olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Cuando tuvieron hambre, cuando estaban sufriendo, cuando estaban en angustia, se quejaban y le reprochaban y hablaban mal contra Dios, olvidando todo lo que Dios había hecho con ellos. Cuando tuvieron sed, Dios les hizo salir agua de una roca, hermanos, de una roca. Cuando tuvieron hambre, Dios trajo el maná del cielo, Dios trajo codornices para que se alimentaran. Seguía pasando el tiempo, se hallaban nuevamente en una situación adversa y otra vez se comenzaban a quejar con Dios, olvidando todo lo que Dios había hecho con ellos, olvidando a Dios, olvidando la misericordia de Dios, olvidando la bondad de Dios, olvidando el amor de Dios. Cuando estamos sufriendo, hermanos, lo que va a hacer que tengamos la capacidad de agradar y de agradecer a Dios es traer a nuestra memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Traer a nuestra memoria a Dios. Pensar en Dios. Pensar en lo bueno, en lo misericordioso, en lo amoroso que ha sido con nosotros, aún sin merecerlo. Isaías 17. Este es uno de los tantos reproches que Dios hizo a su pueblo, Israel. Isaías capítulo 17. Hablando del juicio que había de traer sobre Israel. Mire lo que les dice, Isaías 17, 10. Isaías 17, 10. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El reproche que le hace Dios al traer este juicio sobre Israel era que se habían olvidado de él, que se habían olvidado de aquella roca que había sido su refugio en el día malo. Es cosa, hermanos, que usted en un momento, yo sé que es difícil, por eso estamos hablando de esto, por eso estamos meditando en esto, porque es difícil, porque no es algo sencillo. Pero es cosa que cuando usted esté sufriendo, tome solamente un momento. Se detenga y comience a pensar de aquí para atrás en lo que Dios ha hecho con usted y en favor. Le aseguro que si toma un momento para pensar en lo que Dios ha hecho en su vida, va a ser capaz de agradecerle aún a pesar de lo terrible que sea su sufrimiento y la angustia que esté atravesando. Acordarse del Dios de su salvación. Hermanos, acordémonos del Dios de nuestra salvación en los momentos difíciles. Acordémonos de la roca de nuestro refugio. 1 Samuel, ya para terminar. Capítulo 7. Versículo 11. Una de las tantas batallas o guerras que tuvo el pueblo de Israel contra las naciones vecinas. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 11 dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, siguiéndolos hasta abajo de Betcar. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen,
y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando haya salido de la angustia, hermano, porque va a salir de eso, porque Dios está a su cuidado, ponga una piedra si es necesario. Ponga una piedra para recordar que hasta ahí Dios le ha ayudado. Ponga una piedra que le traiga a la memoria cuando vuelvan a venir los momentos de sufrimiento, que hasta allí le ayudó Jehová. Porque Dios siempre le ha ayudado, estoy seguro de eso. Y lo seguirá haciendo. Ciertamente, hermanos, podemos decir Ebenezer hoy día, todos los que estamos acá. Porque podemos mirar hacia atrás y decir que hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha ayudado.